En esta mañana de sábado me gozo en el Señor de poderles saludar a cada uno de ustedes. Qué maravilloso es cuando el pueblo de Dios se reúne especialmente en su día santo para decirle al mundo a alta voz, en viva voz: grande eres, oh Señor, y digno de ser exaltado. Esta mañana quiero extenderle a cada uno de ustedes un feliz y cordial sábado. Hoy es un día especial, ¿saben, iglesia de la comunidad? Hoy la iglesia de la comunidad está cumpliendo 16 años de existencia. Hace 16 años atrás salió un grupo de hermanos a formar una nueva iglesia cumpliendo la misión que el Señor les encomendó de ir y esparcirse y predicar el evangelio. Por la gracia de Dios, 16 años más tarde, hoy gozamos de un hermoso templo que está en un proceso de construcción. Y hoy tú vas a tener una linda oportunidad de poner tu granito de arena y contribuir a la construcción final de nuestro templo. Si no has tenido la oportunidad de venir y ver cómo Dios nos ha bendecido, te invito para que tomes un tiempo durante la semana y vengas para que veas las cosas maravillosas que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Ya prácticamente el balcón está casi terminado y pronto, con la ayuda de Dios, queremos en 3 meses, si Dios nos lo permite, poder abrir la iglesia nuevamente a la comunidad, como una señal clara, no de nuestros prodigios, sino de los prodigios que Dios ha hecho y su misericordia que ha tenido con la iglesia. Me hace recordar, en las Sagradas Escrituras hay un texto muy lindo, donde el pueblo de Israel, después de haber salido de esclavitud de Egipto, le pidieron al Señor que querían estar cerca de Él. Y aunque hoy somos nosotros el templo del Espíritu Santo, en aquel entonces Dios descendía a un lugar. Dios también tiene un lugar en nuestros corazones y también tiene un lugar público donde reunirnos. Y lo impresionante del pueblo de Israel fue que cuando el llamado de Dios vino al pueblo diciéndole: construyan un santuario para yo morar allí, el pueblo respondió de una manera extraordinaria. Y en Éxodo capítulo 35, versículo 21, lo podemos leer desde el versículo 19 en adelante, pero del versículo 21 dice: y vino todo varón a quien su corazón estimuló Dios, y todo aquel quien su espíritu le dio voluntad, trajeron ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo. Versículo 22 dice: y vinieron así hombres como mujeres de todos voluntarios de corazón, y trajeron cada uno zarcillos, sortijas, brazaletes y toda joya de oro, y cualquiera ofrecía ofrenda de oro a Jehová. La razón por qué el pueblo de Dios se animó para dar ofrenda es porque entendía que Dios se merecía un lugar, un santuario visible en esta tierra donde pudiera estar su presencia. Saben, hoy tenemos la iglesia de la comunidad. Después de 16 años Dios nos ha bendecido con un templo. Pudimos comprar un templo. Dios nos bendijo con la primera faceta de la construcción y ahora nos está bendiciendo con la última faceta o la segunda etapa de la construcción. Y una de esas bendiciones maravillosas que Dios nos ha dado es poder formar parte de un pueblo que dadivosamente abre sus manos y su corazón para decirle: Señor, aquí está mi ofrenda de agradecimiento por la obra maravillosa que has hecho en mi vida. Yo también quiero contribuir un granito de arena para que haya un lugar aquí en Chattanooga donde podamos servir y adorar a nuestro Dios. Hay una linda oportunidad que tú tienes hoy. Y hoy vas a ver un video que se ha preparado en el cual la iglesia te está invitando a que pongas tu granito de arena.
Y ese granito de arena es comprar una silla para ti, también comprar una silla para un amigo invitado. Si cada uno de nosotros compramos nuestras sillas y compramos las sillas para otra persona, nos va a alcanzar los fondos y podremos usar todos estos fondos para terminar nuestra obra. Así que espero que con la ayuda de Dios, que el Señor te bendiga y que el Señor abra tu corazón abundantemente para que puedas contribuir haciendo. Sí, en este momento vas a ver un video, pero antes quiero orar por ti para que el Señor te bendiga y el Señor te pueda abrir tu mente y tu corazón a donar para el servicio del Señor. Oramos. Padre bueno, cuán agradecidos estamos, porque todo lo que tenemos y todo lo que somos es porque tú nos los has dado. Y en una manera de gratitud queremos mostrar al mundo de que tu iglesia tiene porque tú nos das. Padre, permite que cada corazón en este día que vea este video pueda ser tocado y a través de sus donaciones podamos completar el dinero para las sillas de este templo. No son sillas cualquiera, van a ser sillas donde se van a sentar almas a escuchar tu palabra. Por lo tanto, Señor, pedimos que tú bendigas a cada donante, a cada persona que con sacrificio ha de poner su granito. Lo que quede en sus bolsillos, te pedimos que tú lo bendigas ampliamente y que lo que recibamos de sus donaciones, tú lo multipliques grandemente para que tu obra en la iglesia de la comunidad se pueda llevar a cabo. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto puede hacer una simple silla? Puede servir al cansado que necesita de Dios. Puede acomodar al que viene herido y con temor. Puede hacer sentir bien al que necesita una palabra de consuelo. Puede servir para que traigas a un amigo. Aunque es una simple silla, puede hacer la diferencia. Con $60, dona por lo menos una silla que será de bendición a alguien que viene buscando de Dios. Como parte de la adoración a nuestro Dios, en este momento vamos a tener los diezmos y las ofrendas. Pero antes de orar por los diezmos y las ofrendas, quiero dar lectura a lo que el rey David le dijo a nuestro Dios. Y es lo siguiente, se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora les pido que con reverencia inclinemos el rostro y vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu maravillosa providencia para cada uno de nosotros. Gracias por las ricas bendiciones que has derramado sobre cada uno. Te alabamos y glorificamos tu nombre, porque, como dice el rey David, ¿qué tenemos nosotros? Si todo es tuyo. De lo recibido de tu mano, queremos darte, Señor. Serte fiel a lo que tú nos has pedido, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Probar y ver. Historia de hoy. Deseo atendido. Una de nuestras iglesias tenía la necesidad de tener un templo.
Hacía 8 años que estaban alquilando y se reunían en un lugar muy pequeño. Esa es la iglesia de Villa Mercedes Oeste. Decidimos emprender una campaña de evangelismo. Llevamos el proyecto de jóvenes OYIM, un año en misión. Llevamos colportores, hicimos carpas de evangelismo, pero todavía no teníamos un templo donde reunir a las personas. Así fue que pusimos un terreno que teníamos en venta en esa localidad. Un terreno que era muy difícil por sus condiciones de poder vender. Cuando se pudo vender el terreno, este dinero fue utilizado para comprar un terreno en un lugar bien ubicado donde iba a estar el futuro templo. Aún así todavía no teníamos todos los recursos, pero a través de las ofrendas de toda la división sudamericana, la Unión Argentina y las ofrendas también de la misión del Centro Oeste de Argentina, las ofrendas de Misión Global, pudimos reunir la otra parte para poder comenzar la construcción de un templo en Villa Mercedes. Y fue avanzando la construcción del templo, la mampostería, llegamos a colocar el techo, pero debido a la crisis económica del país, el dinero que íbamos a recibir no nos alcanzaba en ese momento para terminar el templo tal cual como lo habíamos previsto. El día lunes, cuando regresamos a la sede aquí en la oficina, una hermana de la localidad de Merlo, en San Luis, nos llama por teléfono, la hermana Mirta Mereles de Richter, y nos dice que su mamá, antes de morir, había donado la propiedad de su casa para que pueda ser utilizada para la construcción de templos. La gran sorpresa y la alegría, la gratitud que tuvimos a Dios fue que el dinero que recibimos en donación de la hermana Mirta Sosa fue exactamente lo que la misión necesitaba para terminar la construcción total del templo de Villa Mercedes Oeste. Hoy la iglesia ya está inaugurada, los hermanos se reúnen cada sábado, es un lugar de servicio a la comunidad y de adoración a Dios. La Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esa herencia de la hermana Sosa fue transformada en un templo para predicar el Evangelio. En la Unión Argentina, por la gracia de Dios, tenemos muchos proyectos de compra de terrenos y construcción de templos, a los cuales tenemos el privilegio de contribuir para su transformación en lugares de adoración a nuestro buen Dios. Entre muchos proyectos destacamos la construcción del templo en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Punta Alta, también en Villa Celina y en la ciudad de Luján, en la provincia de San Juan, en Villa Krause, en la provincia de Salta, en la localidad de Joaquín B. González y también en Salta capital. Yo quiero hacerte una invitación para que también tus recursos y mis recursos puedan ser utilizados para el avance de la obra y para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora los invito a participar de este momento especial de adoración por medio de los diezmos y las ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. También quisiera tener un pequeño anuncio, y es acerca de la reunión que vamos a tener esta tarde, a las 6 de la tarde, un programa de despedida de sábado. Para los que todavía no se sintonizaron, no saben la dirección, pues aquí se la damos. 4855 College Drive, Collegedale, Tennessee. 6 de la tarde. Lleve su silla para que esté bien cómodo. Lleve también su tapaboca y mantengamos toda la distancia social. Y vamos a recrearnos y a gozarnos en el Señor en esta tarde también. En el nombre de Jesús. Amén. Transbordador,
vence la lucha, se cansará el enemigo. Jehová, Dios de vida y Dios de gloria. Jehová, Dios de paz y Dios de gloria. Jehová, cambiará tu historia hoy aquí. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda mensajes, el profeta entrega. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí. Él hace su voluntad, soberano y fuerte hasta el infinito. Hasta el infinito. Gana la lucha sin luchar, vence la lucha, se cansará el enemigo. Jehová, Dios de vida y Dios de gloria. Jehová, Dios de paz y Dios de gloria. Jehová, Cambiará tu historia hoy aquí. hoy aquí. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda mensajes, el profeta entrega. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda mensajes, el profeta entrega. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí. El Dios a quien yo sirvo. El Dios a quien yo sirvo. Está aquí. Mi Dios perdona, trae la cura, toca mi rostro y alivia el dolor. Le da consuelo a mi alma impura, encuentro paz en su amor. Refugio, Él es poder, puede calmar las tormentas de mi vivir. En sus manos me hace vencer, cerca de mí yo lo puedo oír. Estoy aquí. Estoy aquí. Hijo, estoy aquí. A tu lado siempre estaré. Estoy aquí. Estoy aquí. Mi hijo, estoy aquí. Mi promesa te doy.
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Hombres, cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hazme como tú, puro quiero ser. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hazme como tú, puro quiero ser. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cámbiame, límpiame, es mi oración. Cámbiame, Señor,
Feliz sábado, hermanos y personas que nos están viendo en este momento. Nosotros en la Biblia encontramos muchas promesas y hoy quiero traerles a recordarles al pueblo de Israel. Ellos estuvieron viviendo en Egipto, nos dice Éxodo 12:40, por cerca de 430 años. Cuando Moisés se fue con el pueblo de Israel, él tuvo muchos problemas, muchas dificultades. Y resulta que Moisés murió. Cuando Dios muere, ¿quién iba a seguir dirigiendo el pueblo? Dios manda a llamar a uno de sus siervos y le dice: siervo de Dios, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés. Eso lo encontramos en Josué 1:1. Mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate, pues, ahora tú y todo este pueblo para pasar el Jordán. Me imagino que Josué haber pensado, ¿yo dirigir a este pueblo? Él sabía cómo era. Él había estado al lado de Moisés, ayudándolo, dirigiéndolo. Pero Dios ahora le estaba pidiendo que dirigiera al pueblo. Y yo les traigo lo que dice Josué 1:2 y dice: mi siervo Moisés ha muerto, prepárate. Pero lo más importante, vamos a ver qué dice Josué 1:5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Dios le dice a Josué esto: nadie te podrá hacer frente. Con eso, me imagino que Josué agarró fuerzas y dijo, se puso en las manos de Dios y se empezó a dirigir el pueblo. Y no solamente eso, yo quiero traerles a una hermosa promesa que encontramos en Josué 1:5, que dice lo siguiente: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No dice solamente para que lleves el pueblo y puedan cruzar. No, él le dice lo siguiente: como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa promesa que le hace Dios a Josué en ese entonces. Pero no solamente se queda ahí. Si vamos a Josué 1:6, nosotros encontramos lo siguiente. Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. No solamente le dice, como estuve con Moisés voy a estar contigo. No, Josué, ahora tú tienes que esforzarte y ser valiente, porque tú vas a repartir la tierra a este pueblo. Pero no solamente se lo dice una vez. Si vamos a Josué 1:7, Dios le vuelve a repetir a Josué lo mismo: solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Y por último, en Josué 1:9, se lo vuelve a repetir, pero ahora él le dice: mira, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No solamente dice esfuérzate y sé valiente, ahora le da una orden: te mando, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa que Dios le da a Josué. Ahora, puede decir, pero eso fue en el pasado. Ahora nosotros quizás hemos perdido un ser querido. Tu trabajo lo has perdido, no tienes que darle de comer a tus hijos. ¿Tienes miedo por esta pandemia? ¿Tienes alguna enfermedad? No sé por lo que estás pasando. Pero esa misma promesa que Dios le hizo a Josué, nos la está dando a nosotros hoy. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque yo estaré contigo
donde quiera que tú vayas. Nuestra iglesia tiene un grupo de oración y ayuno. Yo no sé, quizás tú tengas algún problema, alguna dificultad. Te insto a que lo anotes en un cuadernito, en un cuaderno especial, que anotes el pedido que tú tienes. Pero también es muy importante anotar cuando da la respuesta. Así que oremos los unos por los otros. Hay muchos problemas, muchas dificultades allá afuera. Pongámoslo todo en las manos de Dios. Y así como Dios le dijo a Josué, nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes. Y no temamos, Dios está a nuestro lado. Vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos muy agradecidos contigo por las bendiciones que nos has dado a lo largo de esta semana. Hemos tenido algunas dificultades, quizás hemos llorado, hemos pasado por hambre quizás, pero lo ponemos todo en las manos de Dios. Queremos hacer nuestra la promesa que tú hiciste en Josué 1:9. Queremos esforzarnos, queremos ser valientes, porque sabemos que tú estás a nuestro lado. A donde quiera que vayamos nosotros, si te lo pedimos, tú nos vas a acompañar. Síguenos ayudando, síguenos bendiciendo y que siempre podamos confiar en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos todo esto. Amén. Cámbiame, Señor, con tu gran poder. Hazme como tú, puro quiero ser. En esta mañana, querida iglesia, quisiera compartir unos minutos con ustedes la palabra de Dios. Y el tema que quiero compartir con ustedes lo he titulado ¿Estás escuchando la voz de Dios? Cuando era niño desarrollé la fobia o el miedo a la oscuridad. Y una de las cosas que calmaba mi miedo a la oscuridad era que yo buscaba donde estaba mi papá y donde estaba mi mamá y me acercaba a ellos. Y allí en medio de ellos me dormía a su lado. Y la razón, iglesia, por qué podía yo dormirme y estar tranquilo y conquistar el miedo a mi fobia era porque mientras me estaba quedando dormido, escuchaba la voz de papá. Yo no sé si un día
tú vas a tener esa misma experiencia que yo tuve cuando yo era pequeño. O estás teniendo esa experiencia que yo tuve cuando era pequeño. Pero ciertamente una de las cosas que yo quisiera experimentar en mi vida es que el día, si Dios no viene, en mis días, que el día que cierre mis ojos, pueda cerrar mis ojos tranquilo, ir al descanso y dormir en paz mientras escucho la voz de papá. Hoy el mensaje que traigo para ustedes es un mensaje solemne que llega al corazón de cada uno de ustedes directamente por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios claramente nos dice que no se puede ser un verdadero cristiano si no aprendemos a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, te hago esta pregunta solemne. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Oras todos los días al Señor pidiéndome, habla, Señor, a mi alma, háblame en dulces notas? Háblame, que quiero oír tu voz. ¿O te levantas a la carrera para el diario vivir y ni siquiera has hecho una pausa en el tiempo que Dios te ha permitido vivir para escuchar la voz de Dios? Espero que si no has tomado el tiempo para escuchar la voz de Dios, este mensaje te pueda servir, porque realmente tú no puedes ser un verdadero cristiano si no aprendes a escuchar la voz de Dios directamente cada día, cada hora, cada momento de tu vida hablándote. No hay nada más hermoso que escuchar la voz de papá. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. Inclina tus rostros para orar antes de abrir la palabra de Dios. Oramos. Padre bueno, cuántas gracias te damos por el privilegio que nos das en esta mañana de sábado poder escuchar tu voz. En Apocalipsis, Juan describe tu voz como el estruendo de muchas aguas. En el Éxodo, el pueblo de Israel escuchó tu voz como truenos y relámpagos. En otras partes en la Biblia se escuchaba tu voz como un apacible sonido. No importa de qué manera o cómo sea, el anhelo más profundo de nuestro corazón es que hoy puedas hablar a nuestras vidas. Si tienes que hablar con un sonido apacible, habla apacible a nuestro corazón. Si tienes que hablar como con truenos y relámpagos, habla, pero habla a nuestro corazón. Porque la realidad es, Señor, que no podemos ser verdaderamente cristianos si no escuchamos tu voz. Si hay alguien en esta mañana que de alguna manera ha dejado de escuchar tu voz, que tu Santo Espíritu pueda inquietar su corazón y que desde ahora empiece a buscarte, porque tu palabra dice claramente que si desde allí te buscare, te hallaréis cuando te buscáramos de todo vuestro corazón. Hay personas que me han dicho, pastor, pero yo realmente no escucho la voz de Dios. Si se lo pides en oración, la palabra de Dios claramente nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y si hoy buscamos el sonido apacible y dulce de tu voz y pedimos que tu Santo Espíritu nos hable a nuestro corazón, ciertamente vendrás y hablarás a nuestras vidas. Ese es el deseo ardiente de nuestros corazones. Y a mis hermanos que nos miran a través de las redes sociales, hoy que este sermón haga mellas profundas en sus corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Uno de los grandes desafíos que pueda enfrentar el ser humano hablando en el cristianismo no es ser perseguido, no es pasar pruebas y necesidades, no es ni siquiera enfrentar la muerte,
el gran y el mayor desafío que pueda enfrentar cualquier ser humano, o el caos más grande que pueda enfrentar el ser humano, es dejar de oír la voz de Dios. Cuando Dios ya no nos habla es porque hemos realmente cometido el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando Dios ya no nos habla es porque realmente nuestros oídos se han entenebrecido a tal punto que aunque Él hable ni siquiera podemos escucharlo. De hecho, no tengas miedo si estás escuchando este mensaje y dudas si Dios te está hablando o no, porque hoy está hablando a tu corazón. Ciertamente en antaños el pueblo de Israel sufrió de la escasez de la voz de Dios. No porque Dios no hablaba al pueblo de Israel, sino porque Él hablaba y su pueblo no hacía caso. Si me acompañan a la Biblia, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, en el versículo 1, encontramos algo sumamente impresionante acerca del joven Samuel. El joven Samuel fue dedicado al Señor. Desde su nacimiento fue dedicado, antes de nacer fue dedicado al Señor. Y ahora ministraba en el templo su madre, cumpliendo el cometido o cumpliendo con lo que le había prometido al Señor, que si le daba un hijo, ese hijo sería dedicado a él por completo. Ahora había llevado al niño Samuel al templo y este jovencito de no mucha edad, joven de edad, ministraba en el templo de Dios. Y en 1 Samuel capítulo 3 versículo 1 encontramos algo sumamente impresionante. Dice la palabra de Dios así: y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Elí era el profeta que estaba a cargo del cuidado del santuario, del templo. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Si hay algo que es triste escuchar en este versículo, es que la palabra de Jehová escaseaba. Quiero decirle que si hay algo triste de ver hoy en día en la sociedad en que vivimos y en los cristianos que hoy en día profesan servir a Dios, es que la palabra de Jehová escasea muchas veces en la vida de aquellos inclusive que se llaman cristianos. Es más, cuando Jesús vuelva, uno de los problemas grandes que va a tener el cristianismo es que muchos hicieron cosas para el Señor, pero nunca tuvieron el privilegio de escuchar y obedecer la voz de Dios, al punto que cuando vengan y le digan al Señor: en tu nombre hicimos prodigio, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos grandes proezas, el Señor les va a decir: apartado de mí, nunca os conocí. Nunca tuvimos el tiempo para conversar, nunca fuimos amigos, nunca tomamos el tiempo para dialogar el uno con el otro. Uno de los pasajes más bellos de la palabra de Dios lo encontramos en el mismo comienzo. Dice que en el frescor de la mañana Dios venía para hablar con Adán y Eva. Otro pasaje hermoso que encuentro en la palabra de Dios es cuando Moisés, dice la escritura, que hablaba cara a cara con Dios. Le conocía, sabía quién era él, conocía su melodía de su voz. Uno de mis grandes anhelos y de mis grandes luchas es que sea sensible a la voz de Dios. Es muy fácil, querida iglesia, enrolarse en el bullicio de este mundo y descuidar escuchar la voz de Dios. Y en el tiempo de Samuel no era la excepción. Dice la palabra de Dios que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La palabra de Dios claramente dice que donde no hay visión, el pueblo perece. En otras palabras, donde Dios no habla, el pueblo se desenfrena. El pueblo no tiene razón de ser. El cristianismo no sirve si tú no tienes un diario conexión con Jehová. Si tú no hablas con Dios y Dios habla contigo, realmente eres un cristiano meramente metal que resuena y címbalo que retiñe. En 1 Samuel capítulo 3 versículo 9 encontramos que Dios deseaba hablarle a este joven. Y allí encontramos que la historia anteriormente nos dice que Samuel escuchó una voz que le llamaba y le decía: Samuel.
Y Samuel se levantó y la Biblia dice que 3 veces fue a donde estaba Elí y le dijo, ¿me llamaste? Pero es interesante que Elí se dio cuenta de que no era una simple voz la que llamaba a este jovencito, sino que era Dios quien deseaba hablar con él. Si yo hubiera sido Elí, me hubiera preocupado y me hubiera quedado toda la noche despierto pensando, ¿por qué es que Dios llama a un jovencito pero a mí no? Pero me imagino que Elí había estado tan acostumbrado a estar en las cosas de Dios que pensaba que por servir en la casa de Dios y hacer cosas para Dios era suficiente y eso era cumplir la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios por lo menos nos dice que Elí le dijo a Samuel allí en 1 Samuel capítulo 3 versículo 9, ve y acuéstate, y si te llamare nuevamente dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y la Biblia dice que nuevamente la voz volvió a insistir y lo llamó. Y entonces Samuel, siguiendo las instrucciones dadas por Elí, le dijo, habla Señor, que tu siervo oye. Uno de mis grandes anhelos es cada día decir, habla Señor, que tu siervo oye. Pero quiero, antes de ver en detalle cómo Dios nos puede hablar, es algo importante que tenemos que entender, es este pensamiento. C.D. Brooks en una ocasión dijo lo siguiente, si nosotros tenemos una mala disposición contra Dios o cualquier parte de su voluntad, eso afectará nuestra manera de oír su voz. Quiero desglosar lo que C.D. Brooks estaba diciendo. Él estaba diciendo, en otras palabras, si tú tienes un concepto equivocado de quién es Dios y cuánto te ama Dios y cuánto se interesa por ti y cuánto desea salvarte, si tienes un concepto equivocado de quién es Él, te será fácil no hacerle caso a su voz. Si nosotros tenemos una mala disposición contra Dios o cualquier parte de su voluntad, eso afecta nuestra manera de escuchar su voz. El pueblo de Israel por muchos años tuvo altas y bajas. Dios nunca nunca era la intención de Dios que el pueblo de Israel pasara por momentos de derrotas. Y escucha bien lo que te quiero decir. La razón por qué Dios no quería que el pueblo de Israel pasara por derrota es porque Él es un Dios que no conoce derrota. Y la manera como Dios daba victoria al pueblo de Israel, o las victorias venían al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel decidía escuchar su voz. Es más, te digo algo que tal vez ya sabes, pero en la repetición podemos reiterar un conocimiento claro de la palabra de Dios. Y es este. Dios nunca te ha llamado a vivir en derrota. Dios nunca te ha llamado a vivir una vida mediocre. Dios te ha llamado a vivir una vida extraordinaria a través de su poder y vivir de victoria en victoria. La palabra de Dios claramente dice que que el justo va como la luz de la aurora en aumento. No es que se apaga un poco y que vuelve a alumbrar, sino que la luz va en aumento, la victoria va en aumento, porque Dios no conoce derrota, pero solamente somos victoriosos, solamente podemos tener éxito en nuestra vida, solamente podemos llevar a nuestras familias al reino de los cielos si escuchamos la voz de Dios. En Jeremías capítulo 17 versículo 23 encontramos claramente que el pueblo de Israel en esta parte de la historia había caído en grandes derrotas. Jeremías había sido llamado por Dios para profetizarle las desgracias
que vendrían al pueblo, no porque Dios quería que el pueblo viviera en desgracia, sino porque el pueblo escogió taparse los oídos espirituales y no escuchar la voz de Dios. Pero ellos, dice la palabra de Dios en Jeremías 17:23, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír. En otras palabras, se taparon los oídos espirituales para no escuchar y no recibieron corrección. El anhelo de Dios es que tú vivas en victoria. El anhelo de Dios es que tú alcances el ideal que Él tiene para tu vida. Pero eso no pasa por arte de magia. No se llega al cielo de panzazo. Recuerdo una vez que alguien me decía: pastor, yo quiero salvarme aunque sea de panzazo. ¿Saben? Cuando una persona se tira en una piscina, aunque no sabe tirarse de cabeza, se tira y cae de panza allí en la piscina. Y alguien me decía: pastor, aunque sea de panzazo. No, al reino de los cielos no va a entrar nadie de panzazo. Al reino de los cielos van a entrar personas que escuchaban la voz de Dios, y cuando Él hablaba hacían caso a la voz de Dios. Es imperativo cada mañana que tú abras la palabra de Dios, porque Dios habla a través de su palabra. En Jeremías capítulo 6, el versículo 19, las calamidades que estaban viniendo sobre la tierra era el resultado eminente de no escuchar la voz de Dios. Oh, ciertamente, si hay algo que es aplicable hoy en día es esto. Hoy en día estamos viendo calamidades por donde quiera, desastres naturales por donde quiera. Y la simple conclusión es que el mundo se ha apartado de escuchar la voz de Dios. Oye tierra, dice Jeremías 6:19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. No escucharon. Dios habla, pero si tú no escuchas tendrás consecuencias que te llevarán a la perdición eterna. Jeremías capítulo 7, versículo 28. Jeremías constantemente le hablaba al pueblo de Israel y le decía: les dirá por tanto, esta es la nación que no escucha la voz de Jehová su Dios, ni admite corrección. Perecieron la verdad de la boca de ellos y fue cortada. Saben que una de mis grandes frustraciones cada vez que oigo a predicadores por ahí es que tratan de predicar temas light para no ofender a nadie. Dios cuando habla, nos habla para corregirnos. La palabra de Dios dice que su palabra es útil para redarguir, para instruir, para corregir en verdad. En otras palabras, cuando Dios nos habla es porque nosotros por naturaleza hemos estado torcidos por el pecado, y Dios en su corrección, en su amor para traernos a la verdad, para que seamos libres, para que podamos alcanzar la corrección y la libertad que hay solamente en Él, nos lleva a que hagamos caso a su palabra. Pero muchas personas no hacen caso a su palabra y viven de derrota en derrota. Jeremías 23, versículo 18 dice: ¿quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Y quién ha recibido, escuchado sus palabras? ¿Quién ha entendido y escuchado su palabra? En otras palabras, el profeta estaba haciendo una simple pregunta al pueblo allí mientras lo escuchaban profetizar: ¿quién de ustedes ha estado en el consejo del Señor? ¿Acaso saben lo que el Señor sabe? ¿Acaso ustedes entienden que el Señor desea hacerle bien? ¿Han recibido ustedes y han escuchado sus palabras? Una de las cosas más frustrantes es cuando la palabra de Dios nos habla y nosotros hacemos caso sumiso a la palabra de Dios. Es más, claramente la palabra de Dios nos muestra que cuando hacemos caso sumiso a su palabra, es como un necio que edifica su casa sobre la arena.
Y al edificar su casa sobre la arena, vienen las tormentas, vienen los vientos de la vida, soplan sobre la casa y la casa cae y es grande su ruina. Pero aquella persona que escucha la voz de Dios y la pone en práctica, su casa va a ser sacudida por este mundo. En este mundo tendremos tribulación, pero no caerán nuestros hogares, no caerán nuestras familias, no caerán nuestros hijos, porque hacemos caso y obedecemos la palabra de Dios. En Juan capítulo 10, versículo 27, hay uno de los pasajes más inspiradores y profundos de la palabra de Dios, dicho por el mismo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y las conocen y me siguen. Tú no puedes seguir a nadie a menos que conozca quién es el que está hablando. Ninguno de nosotros oye una voz de algún extraño y de pronto se va detrás de ese extraño. Eso sería una locura, eso sería en inglés madness. Pero las ovejas de Dios que están adaptadas a escuchar la voz de Dios, a alimentarse diariamente de la palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios cada día. Y cuando Dios habla, como son ovejas que han escuchado la voz de Dios, conocen su voz y le siguen. En Proverbios capítulo 8, el sabio Salomón, en el versículo 32 y 35, da una recomendación a su hijo. Y cuando digo a su hijo, estamos hablando a los hijos espirituales también. Dice allí la palabra de Dios: ahora pues, hijo, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Y el versículo 34 dice: atended el consejo y sed sabio y no lo menospreciéis. En otras palabras, cuando escuches a Dios hablar, cuando escuches sus consejos, cuando escuches su voz, no la menosprecies, no la eches a un lado, no la hagas en tu vida como algo que no tiene importancia, sino presta atención. Y si prestas atención, vas a ser bienaventurado. Versículo 34 dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mi puerta cada día. Me encanta este pasaje bíblico porque el hombre que es sabio, la mujer que es sabio, cada día busca a Jehová primero. Cada día, a la puerta del día, cuando ya amanece, cada día el hombre escucha, velando a la puerta, cada día aguardando a los postes de mi puerta, porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Dios desea que tú tengas vida y vida en abundancia. Dios desea que tú alcances para ti y para los tuyos su favor. Pero ese favor y esa vida en abundancia no viene por casualidad. No va a caer del cielo de la nada. Tú tienes que escuchar la voz de Dios cada día y obedecer a su palabra. En Romanos capítulo 8, versículo 14, hay un texto poderoso que realmente nos muestra la importancia de escuchar la voz de Dios. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Noten que no dice que todos los que van a la iglesia son hijos de Dios. No dice que todos los que están en el mundo son hijos de Dios. Es interesante que hoy en día hay tendencias por ahí de decir que todos somos hijos de Dios. Sí, Dios nos considera a todos como sus hijos. Pero los que realmente son los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Son aquellos que diariamente escuchan la voz de Dios y obedecen a su palabra. Hoy en día estamos predicando sermones baratos en las iglesias donde mostramos un Dios light, donde realmente con venir a la iglesia, pasarla bien, cantar y alabar y tener alguna participación en la iglesia, eso es suficiente. Pero queridos, eso no es suficiente. Lo que es suficiente es que cada día tú tengas una comunicación profunda con el Señor Jesús. Me encanta Josué capítulo 5, versículo 13 al 15, Josué estaba peleando la batalla de su vida. De hecho, se estaba enfrentando a una situación que realmente era irónica si ustedes la ponen a ver, porque iban a atacar a Jericó
y realmente era una ciudad amurallada, no tenían por dónde entrar, y la indicación que Dios le había dado específicamente era que dieran vueltas 7 veces alrededor de la ciudad. Algo que irónicamente era algo absurdo si te pones a dar cuenta. Hasta cierto punto Josué estaba atemorizado, pero él había escuchado la voz de Dios y con certeza seguía hacia adelante. Y en el versículo 13 aparece algo sumamente interesante. Dice allí en Josué capítulo 5, versículo del 13 al 15. Entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Noten algo sumamente interesante. Josué no sabía si realmente era un enemigo el que se había acercado, era alguien que él ciertamente no conocía. Y le hizo una pregunta que tal vez tú y yo lo hubiéramos hecho: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es sumamente interesante. Entonces él le respondió: no. Hay una versión que dice: entonces él le dijo, ninguno de los dos. Mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y noten la reacción impresionante que tuvo Josué frente a la batalla de su vida, frente al momento decisivo de su liderazgo. Noten lo que dijo la palabra de Dios. Dice: entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Noten que Josué no le dijo cómo hacer estrategias para ganar la batalla. Noten que Josué no empezó a reportar lo que se había hecho. Noten que Josué, cuando se encuentra realmente frente a Jesucristo, no le dice: te voy a mostrar los planes que tenemos para vencer y conquistar a Jericó, sino que cuando el príncipe de Rey de Reyes y Señor de Señores le habló y le dijo: yo soy el príncipe del ejército de Jehová y he venido ahora, entonces Josué, postrándose sobre su rostro, le adoró. En otras palabras dijo: yo estoy delante de la presencia del único que merece la gloria. Y cuando se postró ante él, le dijo: dime ahora, mi Señor, ¿qué es lo que tú tienes que decirme a mí? Y fue interesante que no fue la estrategia lo que Dios le dio. No fue la estrategia para la lucha diaria o para el desafío que estaba enfrentando. Miren lo que el Señor le dijo. En el versículo 15 dice: y el príncipe de los ejércitos de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es santo. Y Josué así lo hizo. Es impresionante que la manera de Dios no siempre es nuestra manera. Es por eso que es tan importante escuchar la voz de Dios. Porque tal vez tú te hubieras imaginado que Dios le hubiera dicho a Josué: mira, Josué, ven que te voy a enseñar cuál es mi plan para la conquista. Pero nada de eso sucedió, sino que Dios le dice: Josué, tú estás delante de la presencia del único que merece la gloria y la honra. Quita el calzado de tus pies y adórame, sírvame, glorifícame, alábame. Y eso es suficiente. En otras palabras, pasa tiempo conmigo. Deja que yo te enseñe. Deja que yo me manifieste a tu vida. Y cuando Dios se manifiesta a tu vida, no solamente Josué conquistó victoriosamente a Jericó, sino conquistó y repartió al pueblo de Israel, a las naciones que Dios le había dado. Eso pasó porque Josué estaba dispuesto a que Dios siempre le hablara. Queridos, si tú estás dispuesto a que Dios te hable, las conquistas de tu Jericó serán llevadas a cabo. Si cada vez que Dios venga a tu vida y te habla, y tú dices: Señor, si has venido a mi corazón, háblame, llévame a tu presencia, muéstrame quién tú eres. El Señor te va a dar grandes victorias y te va a mostrar la plenitud de su gracia. En Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, dice la palabra de Dios así: hijo mío, estad atento a mis palabras, inclina tu oído a mi razón. No se aparte de tus ojos y guárdalas en medio de tu corazón. En otras palabras,
atento a mis palabras, guárdalas en tu corazón y que estén siempre delante de tus ojos, porque son vida a los que la hallan y medicina a todos sus cuerpos. Dios, cuando es hallado, cuando Dios habla, es vida para el que le escucha. Y no solamente es vida para el que le escucha, sino que también es medicina para su cuerpo mortal. Oh, si hay algo que yo quiero en esta mañana es que Dios me hable. Si hay algo que le pido a Dios cada momento de su vida, Señor, no dejes que mis pensamientos me lleven por esta vida barata y vana, sino que tus pensamientos lleguen a ser mis pensamientos, que tus palabras lleguen a estar arraigadas en mi corazón y que yo pueda empezar a vivir de la manera que tú quieres que yo viva, caminando cada día contigo. Pero escucha bien, uno de los grandes desafíos que hoy tienen muchos cristianos es que desean que Dios les hable, pero no saben cuándo callarse. Y es interesante que para poder escuchar, tú tienes que callar. Es interesante que muchas veces cuando venimos a la iglesia, venimos a oírnos nosotros mismos. Nos gusta oírnos nosotros mismos. Es más, nos sentimos mal cuando la gente no nos escucha. Creemos que cumplir nuestro cometido delante de Dios es cuando nos hacemos nosotros mismos audibles. Pero realmente cuando venimos a la casa de Dios, Dios nos llama a que le escuchemos a Él. Un pensamiento antiguo, un proverbio antiguo decía así: si el hablar es plata, el callar es oro. Si hay algo poderoso, es cuando tú vienes a la presencia del Señor para que el Señor te hable y tú guardas el silencio. Recuerdo una vez el pastor Richard O'Feo estaba contando una experiencia en su propia vida devocional íntima con Dios, en su relación con Él, en sus oraciones. Y él se dio cuenta que a medida que él oraba, él era un poco egoísta con el Señor. Y la razón por qué él llegó a pensar que era egoísta con el Señor, porque se arrodillaba, oraba, y cuando terminaba su oración decía amén, se levantaba y seguía en su diario vivir. Hasta que un día cambió. El Espíritu Santo empezó a hablar, a convencerlo en su corazón que debía guardar silencio y escuchar. Y él cuenta en el libro que escribió, Mi oración, o La oración es poder. En su libro maravilloso escribió cómo el Señor transformó su vida a medida que él guardaba la misma cantidad de tiempo que hablaba con el Señor en silencio de rodillas o en silencio allí donde estaba y le decía: Señor, ya yo te he hablado, ahora háblame tú a mí. Maravillosamente él cuenta su experiencia y nos dice que muchas veces las respuestas a sus oraciones venían instantáneamente a su vida porque él guardaba silencio para escuchar la voz de Dios. Recuerdo que una de las cosas bonitas que tenía mi abuelo Quintiana, el papá de mi papá, era que le gustaba hablar. Y creo que en nuestra familia todos nosotros hemos heredado esa parte, nos gusta hablar. Y una vez el abuelo Quintiana estaba en casa y vino uno de sus vecinos porque tenía un pedido que hacerle. Solo que Quintiana empezó a hablar y contarle, y cuando lo vio se emocionó tanto, de hace rato no se veían, y empezó a contarle de su vida y empezó a hablar y habla y habla y habla. Y la abuela Cachita, así le decíamos de cariño a mi abuela Cachita, le hacía seña al viejo Quintiana para que se callara por un momento. Pero el viejo emocionado seguía, habla y habla y habla y habla. Y estuvo hablando por varias horas. Al final, aquel vecino que había venido le dice: bueno, Quintiana, nos vemos, que pases una feliz noche. Se despidió y se fue.
Y cuando el viejo se fue a acostar, miró allí a Cachita, que estaba molesta con él. Y le dijo, ¿por qué tú estás molesta? Él era un gallego. ¿Y por qué usted está molesta? Y ella le decía, por nada. Entonces el viejo la miró nuevamente y le dijo, Cachita, yo no entiendo a qué vino Jacinto aquí a la casa. Y entonces Cachita, que estaba bien molesta con el viejo, le dice, ¿cómo vas a saber a qué vino si no le dejaste hablar? Saben que muchos de nosotros muchas veces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y le pedimos a Dios y le pedimos a Dios, nos levantamos, seguimos en la rutina, hablamos en la vida, hablamos de las cosas que queremos, hablamos con Dios de los anhelos de nuestro corazón, pero no guardamos silencio para que Dios hable a nuestro corazón. Saben que lo importante no es que hablemos nosotros, lo importante es que Dios hable. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 1, es por eso que la palabra dice así, guarda tu paso cuando vayas a la casa de Jehová, acércate para escuchar en lugar de ofrecer el sacrificio de los tontos que no saben que hacen mal. En otras palabras, Dios está diciendo, cuando vengas a mi casa, acércate con oídos receptivos para escuchar mi palabra. Cuando vengas a mi casa, no es un club social, no es para pasarla bien, no es para ver a los amigos. Es bueno ver a nuestros amigos, es bueno saludarnos, pero la intención de venir a la casa de Dios, la intención de congregarnos, es que nosotros podamos guardar silencio para escuchar la voz de Dios. El sacrificio de los tontos que menciona Salomón es la observancia especial y descuidada de la religión, promulgada por costumbres o hábitos. Saben que estamos acostumbrados somos personas de hábitos y de costumbres, y la iglesia hoy en día se ha vuelto tan mecánica, tan a la costumbre, que cuando nos salimos de los parámetros naturales nos desquiciamos y no sabemos qué hacer con nosotros mismos. El sacrificio de los necios le está dando servicio a Dios sin cambiar vidas. En el libro de Eclesiastés nos dice cuál es el sacrificio de los necios. De hecho, en Eclesiastés 33, versículos 31 y 32 dice, y en verdad, y vendrán a ti, hablándole al profeta, Dios le está diciendo esto al profeta, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Antes hacen halago con su boca y el corazón de ellos anda en pos de sus avaricias. Si hay uno de los grandes desafíos que hoy en día encuentro en el cristianismo, es que las personas con facilidad vienen a la iglesia, adoran, alaban al nombre de Dios, levantan sus manos, dicen amén, aplauden algunos, otros saltan, otros dan gritos, pero en realidad la palabra que están escuchando de Dios no la ponen en práctica. No es los que oyen solamente, sino los hacedores lo que anda buscando Dios. En otras palabras, tú debes guardar silencio para escuchar la voz de Dios, pero una vez que esa voz de Dios es escuchada, debe ser puesta en práctica. Cuando su voz es escuchada sin poner en práctica, es el sacrificio de los necios. Dios no está buscando personas que vengan y digan amén. Dios no está buscando personas que salten o que hagan un show o algo bonito en la iglesia para que la gente vea cuán buena o cuán hermosa es la iglesia. No, Dios está buscando personas que cuando escuchan su voz, obedezcan a su voz. Versículo 32 sigue diciendo, he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que cantas bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. En otras palabras, el desafío que Dios le estaba diciendo al pueblo, a Ezequiel, era el pueblo mío, que se llama pueblo mío, me adora, me sirve, pero no pone en práctica su adoración, no pone en práctica su vida comunión con Dios en lo más profundo. En Sofonías capítulo 1, versículo 7 dice, calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a su convidado. El deseo ardiente de Dios es que tú llegues a callar delante de su presencia.
No que Él no desea que tú hables con Él, sino que Él desea que tú le vengas y le escuche. Porque las ovejas de Dios escuchan su voz y la obedecen y saben quién es su pastor. Lamentaciones 3, versículos 25 y 26 dice así: bueno es Jehová para los que esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En Job capítulo 33 encontramos que Job se encontraba en una situación de la vida en la cual tú y yo en algún momento pudiéramos encontrarnos. Y uno de los problemas grandes de Job es que empezó a hablar y empezó a hablar y empezó a reclamar a Dios, como muchas veces nos pasan a personas que caen en desgracia o que caen en momentos difíciles en la vida y empiezan a hablar y quejarse y a murmurar contra Dios. Entonces Dios respondió a Job de esta manera, versículo 28, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Y ahora viene la palabra clave: escucha, Job, y óyeme. Calla y yo te hablaré. Si hay algo que es importante es la meditación en la vida del cristiano. Si hay algo que es importante cuando tú lees la palabra de Dios es que tú le puedas decir al Señor a través de esa lectura que has tenido en la palabra de Dios es: Señor, ahora háblame a mi corazón. Que esta verdad llegue a ser viva y eficaz en mi vida. Si tienes razón, respóndeme. Habla, porque yo quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí. Calla y te enseñaré sabiduría. El escritor inglés del siglo XIX, Sidney Smith, dijo algo sumamente impresionante acerca de uno de sus amigos con ironía. Él dijo: los raros momentos en que se queda callado es un verdadero placer conversar con él. Noten lo que dijo acerca de su amigo. En los raros momentos en que se queda callado, es un verdadero placer conversar con Él. Es un verdadero placer conversar cuando nos quedamos callados y le pedimos a la fuente de sabiduría que hable a nuestro corazón. El deseado de toda la gente tiene una nota impresionante que dice así: cuando todas las demás voces queden acalladas y en la quietud esperamos delante de Él, el silencio del alma hace más distintiva la voz de Dios. Nos invita: estar quieto y conocer que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse verdadero descanso. Cuando todas las demás voces quedan acalladas, cuando guardamos silencio delante de la presencia de Jehová, cuando venimos ante su presencia, no para hacer ruido, sino para que Él nos hable. La voz de Dios, al quedar en silencio, se hace distintiva, que nos invita y nos dice: quedad quieto y conoced que yo soy Jehová. Para escuchar la voz de Dios, queridos, tú tienes que obedecer. Y esta es la parte más difícil de toda la ecuación de escuchar. Porque saben, muchas personas escuchan, pero son muy pocos los que obedecen. Y aunque somos salvos por la gracia de Dios, solo por la gracia de Dios, es importante obedecer a su palabra. Porque su palabra claramente dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, mis palabras. Tú realmente no amas a una persona si eres desleal a esa persona. Tú realmente no consideras valiosa a esa persona si realmente no obedeces a los principios que esa persona ha establecido para su vida y para la vida nuestra. En otras palabras, tú realmente no eres un cristiano auténtico a menos que aprendas a obedecer a Dios. Me encanta esta nota que dice así: Dios no le debe una explicación o razón de todo lo que hace. Dios no le debe una explicación o razón de todo lo que Él te pide que hagas.
El entendimiento puede esperar, pero la obediencia no puede. Cuando su palabra es oída, debe ser obedecida. Obediencia instantánea le enseñará más acerca de Dios que toda una vida de discusiones de la Biblia. Usted nunca va a entender algunas cosas hasta que usted obedezca en primer lugar. La obediencia siempre, querida iglesia, abre la puerta al entendimiento. Dios nunca te va a revelar verdades nuevas, nunca te va a hablar cosas nuevas a tu vida, a menos que las cosas que ya te ha hablado las pongas en práctica. Verdades nuevas no serán dadas a tu vida, conocimiento nuevo no será expresado por Dios a tu vida, a menos que el conocimiento recibido sea puesto en práctica. Isaías capítulo 8, versículo 20 lo dice de una manera clara. Dice, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En 2 de Timoteo 3, 4 dice, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Muchas personas aman los deleites. Muchas personas son infatuas, muchas personas se deleitan en las cosas de la vida y han puesto a Dios a un lado. El texto sigue diciendo más adelante que teniendo comezón de oídos amontonan para ellos maestros que le abren lo que sus oídos quieren escuchar. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día en el cristianismo es que las personas quieren oír mensajes meramente bonitos. Pero quiero decirte que un mensaje meramente bonito no te lleva a ningún lado. Dios no está buscando que hables bonito. Dios no está buscando que te expreses bien. Dios lo que está buscando es que cuando oigas la palabra de Dios, esa palabra sea obedecida y puesta en práctica. Dios está buscando a personas que oyen la palabra de Dios y que viven lo que la palabra de Dios así ha dicho. Esta nota de la inspiración dice así: los que marchan por el camino de la rebelión encontrarán en contra del Señor, siempre pueden encontrar falsas voces que le hablen y que justifiquen sus actos y lo adulen para su propia destrucción. Con frecuencia encontramos personas que nos hacen sentir bien o que quieren hacernos sentir bien. Pero Dios nos dice claramente que tenemos que tener cuidado porque nos adulan muchas veces para nuestra propia destrucción. Con frecuencia las palabras mentirosas ganan muchos amigos. Oh hermanos, cuán veraces debemos ser en nuestro estudio de la palabra de Dios para conocer su voz. El mismo Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y conocen mi voz y me siguen. En medio de los ladridos y las voces de los falsos maestros, miles serán engañados. Pero aquellos que a través de un estudio diligente de las Sagradas Escrituras podrán hacer distinción entre la voz de Dios y la voz del enemigo de las almas. Solamente aquellas personas que se hayan adaptado a vivir, así dice Jehová, solamente aquellos que hayan escuchado la voz de Dios a través de la Escritura y que obedezcan a la voz de Dios a través de la Escritura, podrán distinguir la voz falsa del enemigo. Es importante, querida iglesia, poder escuchar la voz de Dios. Es importante tomar tiempo para pasar horas en la meditación de la palabra de Dios. Este pensamiento me eriza los pelos cuando lo leo y dice así: me fuiste presentado con los ojos apartados del libro sagrado. Atentamente fijo en libros excitantes que son mortales para la religión. Cuanto más a menudo y con mayor diligencia leas las Escrituras, más hermosas parecerán y menos gustos tendrán para las lecturas livianas. El estudio diario de las Escrituras ejercerá sobre la mente una influencia santificadora y respiraréis una atmósfera celestial. Ligad este precioso volumen a vuestro corazón, demostrará ser para vosotros un amigo y una guía en las perplejidades de la vida.
El estudio diario de la Biblia, el estudio diario de la palabra de Dios es el pan que Dios trae a nuestra mesa cada día. Y a través de su palabra, es su palabra quien nos habla a nuestros corazones. Y si ligamos ese volumen precioso a nuestro corazón, va a ser demostrada a través de su palabra, que es una guía en medio de cualquier perplejidad de nuestras vidas. En Juan capítulo 8, versículo 47 dice la palabra de Dios así: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Pero esto no las oís vosotros, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Uno de los grandes desafíos del cristiano hoy en día es: ¿realmente eres de Dios? Si tú eres de Dios, vas a oír la palabra de Dios. Si no eres de Dios, vas a oír la palabra de Dios, pero no la vas a obedecer. Si eres de Dios, cuando vengas a la iglesia a adorar, te vas a sentar, no a estar en el teléfono mirando lo que está pasando en el Facebook. Te vas a sentar a escuchar la palabra de Dios. Cuando vengas a la iglesia vas a adorar al Señor en espíritu y en verdad, y le vas a pedir al Señor que te hable a lo más profundo de tu corazón. Pero si no eres de Dios, sencillamente la iglesia se va a convertir para ti un club social, un lugar donde se habla bonito. Oh queridos, es tiempo que escuches la voz de Dios, porque solo cuando escuchas la voz de Dios puedes obtener la vida eterna. Quiero terminar con una historia. Tal vez ustedes oyeron estas historias anteriormente, las he contado anteriormente, pero vale la pena refrescar esta historia. Hace algunos años atrás, unos científicos decidieron hacer un estudio a los pingüinos y crearon un documental. Este documental salió y fue tan famoso que de ahí sacaron una película llamada The March of the Penguin. Lo que me llamó la atención de este documental fue lo que ellos descubrieron acerca de los pingüinos. Resulta ser que cuando la pingüina pone allí su huevo, lo tiene que sostener, esto fue lo que descubrieron, lo tiene que sostener en sus patas. Porque si el huevito toca las temperaturas bajas de menos 100, menos 80 grados bajo cero, inmediatamente se frisa y muere. Para poder sobrevivir el huevito, tiene que estar aguantado en las patas de su mamá. Y es interesante que por varios meses, ese huevito se queda en las patas de su mamá. Y al cabo del tiempo, el padre regresa. El padre no está allí, sencillamente el padre fue a alimentarse al océano y está bien gordito y regresa. Y cuando regresa, hace una transferencia, y eso está en el video, ustedes lo pueden ver, algo fascinante. El padre se pone frente a la pingüina y se pasan con las paticas sin que toque el suelo el huevito. La madre ha estado en esa posición parada con el huevo allí por varios meses, alimentándose solamente de la grasa que tiene su cuerpo. Para ese entonces la madre ya está en un estado de starvation, se está muriendo de hambre, por lo tanto necesita irse. Pero esto es algo interesante lo que pasa, y es que antes de ella irse pasan una semana practicando entre el padre y la madre un sonido que van a enseñarle a ese pingüinito cuando nazca. Es importante que ese pingüinito entienda, escuche ese sonido. Es un sonido único como la huella digital. Ningún pingüino tiene el mismo sonido. Practican ambos antes de irse y de pronto se transfieren el huevito a las patas del padre
y la madre se va al océano por varios meses en busca de alimento, o por varias semanas. Y mientras el padre aguanta allí al huevito en sus patas, empieza sin parar a ejercer un sonido certero, y le enseña a ese huevito, desde el mismo huevo, le enseña allí al pingüino que está creciendo en el huevo a escuchar el sonido certero de su padre. Ese sonido empieza a desarrollarse en ese bebé pingüino que está creciendo. Después del corazón, lo más rápido que se desarrolla en un pingüino son el sistema auditivo. Y cuando el padre empieza a enseñarle allí sin parar, día y noche, un sonido certero, el padre sabe que si el pingüinito no escucha ese sonido certero, está completamente perdido. Un día, ese pingüinito nace. El padre lo tiene entre sus patas. Allí está, todavía, ya cuando el pingüinito nació, todavía sigue diciendo, sigue mostrando o sigue enseñándole ese sonido certero. Pero ahora el padre, después de varios meses, tiene hambre. Y de pronto suelta al pingüinito y sale en busca de alimento. Pero ahí es donde viene algo maravilloso que los científicos descubrieron. Cientos de miles de pingüinitos, todos lucen iguales. Se reúnen en el hielo y están allí temblando, con miedo a morirse, pudiéramos decirlo. Pero en eso viene lo que se llama la marcha de los pingüinos, donde vienen sus madres después de haber alimentado por tanto tiempo, vienen para atender nuevamente a sus criaturas y darles de comer. Pero ¿saben cómo encuentran a su pingüinito? ¿Saben cómo encuentran a su hijito? Porque la madre le enseñó un sonido certero, un sonido que el padre le enseñó a ese pingüinito desde que estaba en el huevo. Y ese pingüinito empezó a mimificar ese sonido. Y cuando su madre regresa, de los cientos de miles de pingüinitos que hay alrededor, ella suena ese sonido único, que es como la huella digital. Es único. Y el pingüinito que aprendió ese sonido sale de medio de esos miles de pingüinitos corriendo a donde está su mamá. Queridos, hoy Dios tiene un sonido certero que se llama su palabra. Ese sonido certero es dado a nosotros como la voz de Dios cantante en esta tierra. Dios desea que saques tus Biblias empolvadas que no lees y empieces a estudiarlas con diligencia, porque es el sonido que el Padre ha dejado para que cuando oigas su voz puedas seguirle y no puedas morir en el frío hielo de este mundo. Dios desea que tú tengas vida y vida en abundancia. Y Dios desea que tú le puedas escuchar. En esta mañana pido a Dios que a través de su palabra, a través de su voz, tú puedas oírle. Pero no solamente que puedas oírle, sino que también estés dispuesto a obedecerle. Y no solamente que estés dispuesto a obedecerle, sino que también le siga donde quiera que él va. Porque él dijo: mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. Dios desea que tú le sigas. ¿Le sigas a dónde? Al reino de los cielos. Dios desea llevarte a casa, pero para ir a casa tienes que aprender a escucharle, a obedecerle y seguir los caminos que Dios ha trazado para tu vida. Que el Señor te bendiga allí donde estés. Que este mensaje pueda llegar directamente a tu corazón y que por medio de su palabra tú puedas decir, como dijo un día el joven Samuel: habla, Señor,
que tu siervo oye. Inclina tu rostro conmigo para orar. Padre bueno, gracias te damos porque eres un Dios maravilloso. Nos habla a nuestros corazones y hoy nos permite abrir tu palabra y ver las cosas maravillosas que tienes para nuestras vidas. Hoy queremos que hables a nuestros corazones. Si hoy hay alguien que se siente lejos de tu voz, tu Santo Espíritu le alcance. Que hoy pueda sentir a tu Espíritu hablando a su corazón, testificando que ellos también pueden ser hijos tuyos. Padre, ayúdanos a que cuando escuchemos tu voz podamos obedecerla. Que podamos ponerla en práctica cada día. Y que cada día nos acerquemos más a ti. Porque te conocemos, escuchamos tu voz, te seguimos y te obedecemos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Vence la lucha, se cansar al enemigo. Jehová, Dios de vida y Dios de gloria. Jehová, Dios de paz y Dios de gloria. Jehová, cambiará tu historia hoy aquí. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda mensajes, el profeta entrega. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios, y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo está aquí. Soberano y fuerte hasta el infinito. Hasta el infinito. Gana la lucha sin luchar. Vence la lucha, se cansará al enemigo. Jehová, Dios de vida y Dios de gloria. Jehová, Dios de paz y Dios de gloria. Jehová, Cambiará tu historia hoy aquí. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda mensajes, el profeta entrega. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve el problema, Él no hace reunión. Como un hombre sin Dios y derrama su unción. Con su voz es capaz de hacer el tiempo parar. El Dios a quien yo sirvo. Cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Cuando manda mensajes, el profeta entrega. Hace el agua subir, hace la nube bajar. El poder de su voz hace el infierno temblar. Él resuelve